Bien, a continuación vamos a empezar a estudiar ya enfermedades que tengan anemia y vamos a iniciar el estudio de esas enfermedades a través de la aplasia, fundamentalmente porque la aplasia es un representante de enfermedades medulares y antes de avanzar mucho con la asignatura podría ser útil el recordar aspectos esenciales de la médula normal y patológica. Las preguntas comprendidas entre los números 11 y 14 están en general todas bastante relacionadas y por eso las vamos a incluir en un esquema único, el esquema número 4. Empieza recordando cómo es el hemograma característico de una aplasia. En los parámetros básicos que antes hemos estudiado, diríamos que para el VCM, siguiendo la norma general de las enfermedades medulares, pues será normal o ligeramente incrementado. Esto sería suficiente para entender que la respuesta a la pregunta número 12 sería la número 1, puesto que en la aplasia la anemia no es microcítica. Respecto a reticulocitos, al ser un trastorno hiporegenerativo, no se van a encontrar incrementados. Y en cuanto a frotis, no vamos a encontrar ninguna anomalía morfológica que sea especialmente peculiar. Al margen de que una anemia aplásica puede ser selectiva, es decir, solo de la sangre roja, habría que recordar que la mayor parte de las aplasias son globales y por lo tanto, aparte de la anemia, va a haber leucopenia y va a haber trombopenia, como refiere el esquema. Ahora bien, esta triada, anemia, leucopenia, trombopenia, no es específica de aplasia, entre otras cosas porque la sangre periférica, que es lo que estamos viendo, habría que traducir esa información como pancitopenia. Pancitopenia es un concepto sanguíneo, aplasia, como veremos a continuación, es un concepto medular. Por eso entonces, si uno observa la pregunta número 13, puede ver que hay otras enfermedades que, cursando con pancitopenia, pueden confundirse en el hemograma con una aplasia. Entre ellas, obviamente, no va a estar la número 5, la ferropenia, puesto que el hierro forma parte solo de la hemoglobina y por lo tanto afecta solo a la serie roja. Convendría recordar a su vez que cuando la ferropenia se altera el hemograma en series diferentes a la roja, con cierta frecuencia aumentan las plaquetas. Por lo tanto, a través de un hemograma con pancitopenia podríamos considerar la sospecha de aplasia, pero nunca podríamos hacer el diagnóstico con el hemograma, puesto que será el diagnóstico a partir de la médula ósea que vamos a ver a continuación. Pero podríamos entender ya que la clínica del paciente con aplasia va a venir derivada de las citopenias que éste tenga, es decir, por la anemia tendrá un síndrome anémico, signos y síntomas de anemia. Cuando la leucopenia sea severa, habrá infecciones y todo lo que ello conlleve asociado, y cuando la trombopenia sea severa, habrá hemorragias. Si vamos a la pregunta 14, vemos que la pregunta 14 viene a recordarnos que, al igual que el hemograma, la clínica del paciente con aplasia es inespecífica. Y ese es el primer mensaje de esa pregunta. El segundo mensaje de la pregunta 14 es que recordemos que en la aplasia no hay esplenomegalías. Es más, se suele decir que la existencia de esplenomegalías se nota en contra del diagnóstico de aplasia. Luego entonces, con un hemograma sospechamos, en pancitopenia sospechamos aplasia, pero el diagnóstico se basará en el estudio de la médula ósea. La médula ósea, normal y patológica, está esbozada en el esquema siguiente, en el esquema número 5. Una médula normal está constituida en esencia por tejido hematopoyético y por grasa, los dos constituyentes, médula roja y médula amarilla. Una aplasia sería, como se observa en el esquema, una llamativa reducción del tejido hematopoyético, presentándose por tanto una médula prácticamente en grasa en su totalidad, en su práctica totalidad. Si uno compara este esquema de médula patológica con otros dos esquemas que hay a continuación, como sería el de las mielopatías clonales, que sería el siguiente, enfermedades de la médula ósea que son clonales, que estarían constituidas, como se observa en el esquema, por tejido hematopoyético normal, por tejido hematopoyético patológico, siendo lo patológico el clon que da nombre a la enfermedad, y por grasa. Y si observamos el tercer y último esquema de médulas patológicas, que serían aquellas enfermedades medulares que son genéticas hereditarias, se entiende graves, como puede ser la talasemia grave o la prepanacitosis grave, donde no hay tejido hematopoyético sano. A la hora de comparar estos esquemas, si uno acude a la pregunta número 15, donde se nos pide que contestemos cuál sería el tratamiento más apropiado para un paciente con aplasia severa, es obvio, contemplando el esquema anterior,
que la respuesta a 5 autotrasplantes de médula ósea es una trampa en la pregunta, puesto que la única posibilidad de curar una enfermedad medular con un trasplante del propio paciente estaría en el esquema de las mielopatías clonales. Esto nos puede dar lugar, además, a recordar, a grosso modo, que en una comparación entre trasplantes de progenitores hematopoyéticos, halogénicos y autólogos hay situaciones donde obviamente solo se puede hacer un halogénico, que serían las situaciones representadas por los esquemas de los extremos, los de la aplasia y las enfermedades genéticas hereditarias graves. En oncología, en general, se puede optar por una u otra modalidad de trasplante. Conviene recordar que en las leucemias o enfermedades similares, como son las mielodisplasias, el tratamiento de elección es el trasplante halogénico, puesto que con el allotrasplante se obtiene un efecto antileucemia que no existe en el trasplante autólogo. Y en cambio en otras neoplasias, como son por ejemplo linfomas y mieloma, el tratamiento de elección sería el autotrasplante, puesto que al carecer de enfermedad infecto contra huésped, los pacientes evolucionan mejor. Volviendo a esa pregunta número 15, es obvio que el autotrasplante no será el tratamiento del paciente con aplasia severa. Si la respuesta hubiese sido trasplante halogénico, tampoco sería la contestación a la pregunta por la edad del paciente. El allotrasplante está limitado hasta los 60 años, el autotrasplante hasta los 70, y por lo tanto la única alternativa que tenemos al tratamiento de una aplasia severa sin allotrasplante sería la terapia inmunosupresora, que estaría en la respuesta número 1. Por tanto, en la pregunta número 15, respuesta 1. Bien, en referencia a la pregunta 11, cuya respuesta obviamente con los comentarios previos va a ser la número 2, vamos a recordar, utilizando el esquema número 6, aquellas enfermedades que tienen un incremento de blastos en médula ósea, empezando a su vez por recordar cuál es el porcentaje normal de blastos en la médula ósea, que como el esquema expone es inferior al 5%. Con incremento en el porcentaje de blastos medulares tenemos fundamentalmente dos tipos de patologías. Por una parte, las leucemias agudas, que según los criterios actuales de la OMS deben alcanzar al menos un 20% de blastos, y luego tenemos un segundo subgrupo, que son aquellas entidades incluidas entre lo que sería normal, menos del 5%, y lo que sería leucemia aguda, y es lo que clásicamente se ha denominado preleucemia y que en la actualidad conocemos con el nombre de síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Evidentemente, en la aplasia no hay aumento de blastos y eso hace entender ya de forma más directa la respuesta 2 de la pregunta.